Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con vosotros un tema que tal vez no recibe la atención que merece alguna vez, pero que es esencial para nuestra vida cristiana. Y este tema es la humildad. La humildad es la clave, es lo más importante para tener una relación profunda con Dios y también con las demás personas. A menudo, en un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia, la verdadera humildad puede parecer un concepto extraño y poco común. Y eso es verdad, porque estamos en un mundo en el que si eres bueno, si eres humilde, parece que seas tonto. En realidad esto no es así. Uno no es tonto por ser humilde o por ser bueno. Es el que tiene el problema, es esta persona que se aprovecha de la bondad, ¿no? que tenemos, de la bondad que tiene esta persona que es humilde. Sin embargo, después de todo esto, Dios tiene grandes cosas para nosotros a través de la humildad. Vamos a comenzar con las palabras de Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos muestra que Dios valora la humildad como una parte esencial de nuestra fe. Podemos ir al Nuevo Testamento también, en el que Jesús nos da el ejemplo supremo de humildad. No habrá mayor ejemplo que este. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, Pablo nos escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, demostrando con su vida y muerte la verdadera humildad. Nos mostró que la humildad no es debilidad, sino fuerza, no es pobreza, sino riqueza espiritual. Así que al seguir su ejemplo nos acercamos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Y qué mayor ejemplo que este, ¿no? Que el que hizo nuestro Dios a través de Jesús y su crucifixión por nosotros, que se rebajó su nivel, ¿no? para tener semejanza a nosotros y se rebajó a nuestra posición, ¿no? La humildad también abre la puerta a la gracia y al favor de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos humillamos ante Él, recibimos su gracia, que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad y para experimentar su bendición en nuestras vidas. La humildad nos permite servir a los demás con un corazón puro. Podemos ver, para finalizar, podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos de 43 al 45, en el que Jesús nos enseñó y nos enseña a día de hoy. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos y hermanas, esto es lo que quería compartir con vosotros en el día de hoy, que podamos buscar esa humildad en todas nuestras acciones y pensamientos a lo largo de nuestra vida, y que recordemos que Dios exalta a los humildes y que a través de la humildad pues encontramos la verdadera grandeza en el reino de Dios. Así que este es el mensaje que tengo para vosotros. Bueno, mis queridos hermanos, gracias al Señor por un día más que podemos compartir la palabra del Señor. Y la semana pasada
comenzamos a estudiar, si se recuerdan bien, ¿qué libro? De los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estuvimos hablando de la introducción y como siempre, cada vez que tocamos un libro nuevo o tocamos un tópico nuevo, pues comenzamos a estudiar las cosas típicas del libro propiamente dicho, ¿no? Hablar del autor del libro, hablar de las circunstancias en que se escribió el libro, hablar de la fecha de publicación, hablar del título. Inclusive estuvimos hablando del título del libro y nos quedamos con Hechos de los Apóstoles, que era el título que más comúnmente se acepta, ¿no? Para este libro, ¿no? Y hablamos también del autor. ¿Se recuerdan quién era el autor de Hechos, no? Lucas, el evangelista Lucas, ¿no? El libro de los Hechos es atribuido al evangelista Lucas y hablamos que era un médico de la región de Antioquía, ahí al norte de la zona de Palestina, cerca de Siria, y fue un discípulo de los discípulos de Jesús. O sea, recordamos que Lucas no conoció directamente a Jesús, como probablemente pudo haber sido el caso de Mateo y el caso de Juan, que escribieron los evangelios, pero sí que estuvieron con Jesús y fueron apóstoles y fueron discípulos directos de Jesús. En el caso de Lucas fue compañero de viaje de Pablo. Lucas fue discípulo de los discípulos de Jesús. Lucas escribe 2 tratados. El primero lo tenemos en nuestras escrituras como el Evangelio según San Lucas, y Lucas parte 2, que lo conocemos como el libro de los Hechos, ¿no? Y es un libro eminentemente, pues, histórico, hablamos, ¿no? Y para entrar de lleno en el libro de los Hechos, para comenzar desde el principio, se me ocurrió comenzar o tocar ese nexo que existe entre el primer tratado, que Lucas le llama el primer tratado, se lo escribe, si se recuerdan, a Teófilo, el primer tratado y el segundo tratado. El nexo que podemos tener lo vamos a intentar unir leyendo la última parte del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, lo podemos ir abriendo de Lucas e intentar ver cómo se produce ese nexo o esa unión entre el primer tratado y el segundo tratado. De la misma manera que cuando vemos una película, en la segunda parte, pues a veces hacen un pequeño resumen de la parte 1, ¿no? No sé si les ha pasado, ven una película y en la parte 1 nos quedamos en el capítulo anterior ocurrió esto y esto y esto. Bueno, así más o menos Lucas hace una pequeña introducción o un pequeño resumen de lo que habló en el capítulo 1 de Hechos, de lo que habló al final del capítulo 24 de Lucas, del Evangelio. Y bueno, pues vamos a leerlo a partir del versículo 44. Lucas 24, 44. Vamos a leer del 44 al 53, que es el último versículo del Evangelio según San Lucas, y dice de la siguiente manera: y les dijo, aquí está hablando Jesús y lo está narrando Lucas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se tenía que cumplir de Jesús? Pues tenía que padecer, ya lo dice en el versículo 46. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento a los apóstoles que estaban allí con él, ¿no? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48, y quiero que nos quedemos con este versículo porque es importante en la exposición de esta mañana. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estamos hablando de la ascensión de Jesús, desde Lucas.
Y desde el Evangelio según San Lucas, versículo 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Desde luego que en estos versículos que acabamos de leer tenemos muchísimos elementos que pueden enriquecernos en nuestra vida espiritual, tantísimas cosas que podemos extraer, tantísimas cosas de que podemos hablar, ¿no? Pero me gustaría que nos quedásemos en particular con el versículo 48, porque yo creo que es una frase bastante curiosa. Jesús les dice a sus apóstoles, vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Y enseguida, en el versículo 49, les dice que les enviará la promesa del Padre, que todos nosotros conocemos, que está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y que para que esto ocurra, se tenían que quedar, les pide que se queden allí en Jerusalén. Y en el versículo 50 dice que los llevó a Betania. Ellos estaban en Jerusalén y Betania es más o menos la distancia, por decir algo, más o menos como de aquí a la playa, de aquí a la parte del pueblo, la parte de la playa del pueblo, pueblo Pusol, de playa Pusol, y un poquito como 45 minutos más o menos de caminata, entre media hora y 45 minutos. Y le dice Lucas, al final de su evangelio, ¿no?, que alzando las manos los bendijo y fue tomado y fue llevado arriba al cielo, ¿no? Y a continuación adoraron a Jesús. Es una de las referencias que tenemos de que los apóstoles adoran a Jesús y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Ahora sí nos vamos al libro de los Hechos en el capítulo 1 y vamos a comenzar a leer el libro de los Hechos en el capítulo 1. Y comienza diciendo Lucas, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio que te escribí, oh Teófilo, anteriormente se dirige a Teófilo como, oh excelentísimo Teófilo, aquí solamente se dirige como Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pues ese relato que nosotros todos conocemos como el Evangelio, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no daba lugar a duda de las pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Vemos aquí que Lucas está repitiendo un poquito lo que ya había dicho en el capítulo anterior del Evangelio, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta este punto vemos que Lucas está haciendo un pequeño resumen o está repitiendo algunos elementos que ya había hablado en la parte final o en el capítulo 24 de su Evangelio. Quizá lo está ampliando un poquito la información, sobre todo la referencia que hace en el versículo 5. En el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas palabras no fueron exactamente palabras de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Lucas 3:16, y realmente el que está diciendo esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista le está diciendo a la gente que se está bautizando con él, bueno, yo a ustedes los bautizo con agua, pero va a venir uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo, ¿no? Y esto lo menciona Lucas en la primera parte aquí del libro de los Hechos, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos hablado aquí del término bautismo. Baptizo en griego
que significa literalmente, ¿alguien se acuerda qué significa bautizar? Literalmente en el griego, ¿cuál era el significado? Sumergirse, exactamente, Amy, sumergirse, ¿no? Y eso era precisamente lo que hacía Juan el Bautista cuando venían a bautizar a la gente. Los bajaba al río y pues los introducía debajo del agua y los bautizaba. Juan utilizaba el agua del río como símbolo de purificación, porque eso es lo que hace el agua. El agua lava y purifica. Y recuerden que el bautismo de Juan era para perdón de los pecados, ¿no? Y si había polvo o suciedad en la persona, porque en ese tiempo pues la persona pues caminaba por caminos de tierra y se llenaba de polvo, pues desde luego que el agua del bautizo pues los lavaba hasta cierto punto, ¿no? Y ese elemento purificador quedaba impregnado en el cuerpo de la persona, ya como el hombre o la mujer era sumergido allí en el agua, pues cuando se levantaba del agua no solamente estaba limpia de polvo, sino que estaba ¿qué? Llena de agua, estaba empapada, estaba sumergida en ese elemento, ¿no? El cuerpo quedaba empapado de ese elemento, del agua. Pero el agua, queridos hermanos, se seca, se evapora. El sucio vuelve a nuestras vidas, porque volvemos a caminar, volvemos a relacionarnos con el mundo, volvemos a ensuciarnos. Y eso es lo que ocurría con el bautismo de Juan. En cualquier elemento natural, hermanos, préstenme atención, cualquier elemento natural del cual nosotros echemos mano para saciar nuestras necesidades, tarde o temprano va a acabar su efecto. Eso funciona así en el mundo natural. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 4 cuando Jesús está sentado ahí cerca del pozo de Jacob y se acerca una mujer samaritana y Jesús le habla a la mujer samaritana? Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Los samaritanos eran descendientes también de Israel, pero se habían mezclado con otros pueblos cuando hubo invasiones y ese tipo de cosas. Entonces, para los judíos de pura cepa, por decirlo de alguna manera, ver a un samaritano era como ver un judío contaminado, ¿no? Contaminado con otras sangre de otras tierras. Entonces eran pues los impuros, los que se habían contaminado, los que se habían dejado no solamente contaminar con su sangre, sino con las costumbres de otros lugares. Y para los samaritanos, por su parte, cuando veían a los judíos, eran como, ay, mira, ahí está pues la raza superior, ¿no? Los que se creen puritos y tal. Entonces había esa lucha, esa pugna entre ellos, ¿no? Y no se trataban entre sí. Y allí estaba un judío, Jesús sentado a la orilla del pozo, y una mujer samaritana, y un hombre, empezando un hombre, no le podía hablar a una mujer en esa cultura. Y Jesús le habla a la mujer y le dice, y la mujer se queda, pero tú siendo judío me hablas a mí, que aparte que soy mujer, soy samaritana, ¿no? Y se recuerdan lo que Jesús le estaba pidiendo a la mujer, le estaba pidiendo agua, porque tenía sed, era casi el mediodía, y los discípulos se habían ido a comprar algo de comer. Y la mujer le dice, pues, le dice eso, como tú, pues me pides agua a mí, que tú eres judío y yo soy samaritana, ¿no? Y al final Jesús les dice algo que les dice, cualquiera que beba de esta agua, porque es un elemento natural, a las pocas horas va a volver a tener sed, porque así funciona. Cuando nosotros saciamos nuestras necesidades con los elementos naturales, vamos a necesitar otra vez de ese tipo de cosas para poder volver a saciar nuestra sed. Pero Jesús le dice algo, rompe el paradigma y le dice, pero yo tengo un agua, que si tú bebes de esta agua, nunca vas a volver a tener sed, ¿no? Y la mujer, no sé si un poquito en plan
en plan sarcástico o en plan, dice, pues bueno, dame de esa agua para que yo nunca tenga que venir aquí a volver a sacar agua del pozo, porque era una mujer que tenía una vida reprobada hasta cierto sentido, y de hecho venía sola a la hora del mediodía, no a la hora de la mañana, cuando venían todas las demás mujeres a sacar agua, y le dice, pues dame de esa agua para que yo nunca vuelva a tener sed, porque las cosas de Dios no son como las cosas naturales que tenemos que volverlas a repetir. Y nosotros los seres humanos, hermanos, estamos siempre buscando saciar nuestras necesidades con lo que a nosotros nos parece que la podemos saciar. Funcionamos así. La mayoría de las veces es con lo más inmediato, con lo que más tenemos a la mano, saciamos nuestras necesidades. La mayoría, algunas veces, es con lo más sencillo que podemos conseguir. Pero la mayoría de las veces, y esto es lo más común, es que saciamos esa necesidad con lo que todo el mundo utiliza para saciar su necesidad, ¿no? Y todo esto tiene un efecto paliativo y pasajero, al igual que el agua. Cuando tomas el agua, te sacias, pero vas a volver a tener sed. Hermanos, cuando en el ser humano hay necesidad de perdón, y hay sentimientos de culpabilidad en el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues echar mano de lo primero para poder saciar o para poder paliar ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de falta de perdón, y echa mano del alcohol, echa mano de las drogas, echa mano de lo primero que se encuentra, porque todo el mundo lo hace así. Y si todo el mundo lo hace así, es porque de alguna manera debe funcionar. Cuando hay carencias afectivas en el ser humano, normalmente el ser humano, ¿de qué echa mano? Pues echa mano de las relaciones fáciles con las otras personas, y cae en la promiscuidad sexual, y cae en el sexo, porque en el sexo es lo más parecido que tenemos nosotros para ser como una especie para sentirse querido y para sentirse amado, ¿no? De hecho, de eso se echa mano. Cuando no se encaja en ninguna parte, cuando no hay sentido de pertenencia, cuando nos sentimos que no pertenecemos, pues normalmente el ser humano va buscando un grupo en el que se puede identificar, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, nos gusta, qué sé yo, hacer ganchillo y nos conseguimos hacer suéteres tejiendo o lo que sea, que a nosotros todos nos gusta hacer eso porque es muy divertido. Cuando nos encontramos con alguien que hace eso, enseguida nos identificamos. Y qué bonito, ¿no? Si nos gusta el motocross o nos gusta tirarnos en paracaídas, cuando nos encontramos a alguien que se tira en paracaídas, ¿cómo estás? ¿Y qué modelo de paracaídas? Porque nos identificamos. Y allí, cuando las personas no tienen un sentido de pertenencia verdadero, caen no solamente en estas cosas, porque también hay personas que buscan hacerlo con deportes y ese tipo de cosas, pero hay personas que caen directamente en sectas que son dañinas. ¿Por qué? Porque las sectas les abren las puertas, los abrazan, les dicen las cosas que quieren escuchar, y ellos tienen esa carencia y esa necesidad que lo encuentran allí. Es natural, hermanos, para el ser humano que siente un vacío, intentar llenarlo con algo. Pero todas estas cosas, hermanos, son sustitutos baratos. Como yo les digo, son sucedáneos de AliExpress. No sirven para nada. Lo único que puede saciar toda nuestra necesidad es el Señor Jesucristo. Alguien dijo un día que el hombre tiene un hueco en su corazón que solamente Jesús puede llenar. Aleluya, que solamente es como la pieza del puzzle de rompecabezas que está allí, pero solamente cabe Jesucristo para que pueda mostrar el panorama completo. Y aquí tenemos a un Jesús diciéndole a sus discípulos que ya la cosa no va de sumergirse en agua para medio limpiarse y para empaparse y después seguir el camino, secarse y volver a ensuciarse, sino que dentro de pocos días va a venir la promesa del Padre, que significa sumergirse no en agua, sino en el Espíritu Santo. ¡Qué promesa tan preciosa y tan maravillosa, hermanos! Empaparse de pies a cabeza con Dios
mismo, con el Espíritu Santo, ser limpio, pero no con un sucedáneo, no con una imitación, no con una cosa temporal, ser limpio verdaderamente, ser libre verdaderamente, ser lleno, impregnar cada fibra del cuerpo humano con el poder de lo alto. ¡Qué maravilloso! Amén. Y posteriormente sigue diciendo Lucas, ¿no?, que sigue ampliando un poco más el relato que había ya mencionado en el capítulo 24 de Lucas, y sigue diciendo, versículo 6 de Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y este pasaje lo tocamos brevemente hace un par de semanas, cuando estuvimos hablando acerca de la cristología. Y estuvimos hablando precisamente acerca de la ascensión de Cristo. Y nosotros nos podemos poner en los zapatos de los apóstoles, o en las sandalias en ese tiempo, como queramos llamarle, ¿no? Y si nos ponemos en el lugar de los discípulos, vamos a ver, ahora mismo, delante de ellos, allí en Betania, seguramente era un lugar alto, tenían delante de él a un Mesías resucitado con un cuerpo glorificado. Ahí tenían delante, yo me imagino a Jesús allí y todos formando un semicírculo, y a Jesús, no sé, maravilloso. Ahora ya no era el mismo de antes. Ahora, qué sé yo, corte de pelo de 500 euros, barba y bigote peinaditos y bien afeitaditos, ¿no? Cejas perfectas, dientes impolutos, peinado maravilloso, sus vestiduras blancas resplandecientes, su cinturón de oro, hasta más músculos parecía que tenía el hombre. Había crecido medio metro o algo así. Ahora tenía un porte imponente porque era un hombre resucitado con un cuerpo glorificado, ¿no? Y por otro lado estaban ellos eran los parias. Ellos eran los desadaptados, ellos eran los que le habían dado la espalda al judaísmo y a la sociedad por seguir a un Mesías que no era el único que se había declarado Mesías. Había un montón de personas en la historia que habían surgido como Mesías y habían tenido sus discípulos y las personas que los habían seguido. Muchos de ellos habían terminado lapidados, muchos de ellos habían terminado arrojados por un barranco, porque era la costumbre de la época, o muchos de ellos habían terminado también, incluso, qué sé yo, los echaban en el exilio, los sacaban por blasfemos, ¿no? Eso, el que no se escapaba, pues, secretamente con la secretaria y la tesorera de su ministerio, ¿no? Y estos eran los que se levantaban diciendo que eran el Mesías. Y aquí tenemos a unos discípulos que para las demás personas eran unos antisociales, que le habían dado la espalda a su cultura, a su religión, siguiendo a un loco que se autoproclamaba Mesías, Hijo de Dios y perdonador de pecados. Pero ya no era el mismo de antes. Ahora era uno con un cuerpo glorificado. Y yo creo que ellos se imaginaban, ahora sí, estamos aquí en Betania y vamos a regresar con el Mesías. Entonces se imaginaban el Mesías allí caminando delante con ese porte de ese cuerpo glorificado, y ahora ellos siendo la comitiva, siendo los discípulos, siendo los acompañantes del Mesías. Ahora sí va a llegar el Mesías, ahora va a llegar a Jerusalén y va a empezar a cortar cabezas de los romanos. Ah, tú fuiste el que me pusiste la corona de espina, tracatrá. Ah, tú fuiste el que me clavaste, tracatrá. Ahora yo soy el Mesías que vengo a restaurar el pueblo de Israel. Y todo el mundo se va a dar cuenta que yo soy el Mesías. Ya no estaban regresando con el flaco desaliñado que se la pasaba con prostitutas y pescadores, que comía con pecadores y con publicanos, que vino a Jerusalén montado en un burrito. No, señor, no, señor. Ahora tenían a un maestro
glorificado allí. Un Mesías que volvería para reinar, porque eso es lo que dice la Biblia. Un Mesías que volvería para cumplir la profecía de llevar el reino, de llevar el gobierno sobre sus hombros. Y no cualquier gobierno, un gobierno cuya paz y cuyo gobierno no tendría límite, dice la palabra, y sería eterno. Con ese Mesías eran el que tenían delante los apóstoles y los discípulos que estaban allí, ¿no? El que iba a llegar, iba a decir: aquí estoy yo, el Mesías, voy a restaurar el pueblo de Israel. Ya no habrá nación que se levante contra Israel, porque yo soy el rey. Ya no habrá nación que se levante para atacarles, para subyugarles, para llevarles cautivo, para quitarles la identidad y su soberanía. Y aquí estaban los apóstoles diciendo: ahora sí, Señor, ahora sí que has resucitado, ahora sí vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Era lo que tocaba. Los discípulos emocionados: ahora sí, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? No es trabajo vuestro conocer los tiempos que Dios puso en su sola potestad. Cristianos, tenemos que dejar de hacer cálculos para saber cuándo va a venir Jesús, para saber cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, o para saber cuándo va a ser el fin del mundo. Dejar de tener sueños de ángeles que nos dicen: el 15 de febrero del 2027 va a venir Jesús. No está en nosotros saber los tiempos que Dios ha puesto en su sola potestad. No está en nosotros, porque son cosas que solo Dios sabe. Dios ha dispuesto todas esas cosas en su tiempo. No es nuestro trabajo saberlas. Nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como creyentes, nuestro trabajo, lo dice a continuación el libro de los Hechos 8, pero recibiréis poder. Dile a tu hermano: poder. Tenemos poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Profetas para saber cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén primero, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De aquí y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habemos visto ir al cielo, ¿no? A lo que están diciendo los ángeles es: de la misma manera que Él se va, y esto lo estuvimos viendo cuando vimos la ascensión en Cristología, así mismo, en cuerpo glorificado, así va a volver. No va a volver como un espíritu, no va a volver con forma de dragón, no, va a volver así como lo hemos visto, así, en gloria, como los discípulos querían bajar a Jerusalén. Así te quería ver, Señor Jesús. Así, ahora sí tienes pinta de Mesías. Vamos allá y así va a volver el Señor Jesús, pero en su tiempo, en su momento. Nuestro papel, queridos hermanos, es el de ser testigos. Y de eso va el libro, todo el libro de los Hechos, de ser testigos de Cristo, dando testimonio de Cristo y expandiendo el Evangelio, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta llegar hasta donde estamos nosotros. Amén. Y si regresamos rápidamente, hermanos, a Lucas 24:48, cuando el Señor Jesús se aparece a sus apóstoles, ¿y qué les dice? ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a quedarnos con este versículo? ¿Qué les dice Jesús? Vosotros habéis sido testigos de todas estas cosas. Jesús les dice, nadie os va a contar a vosotros milongas.
Nadie os va a contar a nosotros cosas. ¿Por qué? Porque vosotros habéis sido testigos. Vuestros propios ojos me han visto a mí resucitado, me han visto a mí clavado allí en la cruz, me han visto a mí aquí glorificado ahora. Entonces ellos eran testigos de lo que había ocurrido. Sin embargo, hermanos, y esto es muy importante, lo que nos da a entender la Escritura es que ese testimonio que estaba hablando Jesús, aunque importante haber visto al Mesías con los propios ojos, no es el motor principal del creyente para poder ser testigos. No lo fue de los apóstoles, y no es mucho menos el nuestro, que no hemos visto con nuestros propios ojos a Jesús. No es lo que lleva al creyente a testificar poderosamente acerca de Cristo, porque aunque Jesús reconoce que los discípulos habían sido testigos de todas estas cosas, ¿no?, les dice que yo te voy a certificar a ti a ser un verdadero testigo del Evangelio, porque eso que te certifica a ti todavía no es una realidad en tu vida. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos gracias al poder del Espíritu Santo. Hermano, Jesús les está diciendo que la frase, sí, yo lo vi, te lo juro que yo lo vi, te lo juro, no funciona, no vale. Pero la frase, querido amigo, querido familiar, yo lo tengo aquí, yo lo llevo aquí, respaldada por una vida cambiada por el Espíritu Santo. Eso es ser testigo. Un testimonio respaldado por una persona cuya hambre y sed, cuya necesidad no es satisfecha por las cosas de este mundo, sino por el que sabe saciar la necesidad. Eso es dar testimonio a través del poder del Espíritu Santo. Eso es poder para testificar, y eso es lo que vamos a ver durante todo el estudio del libro de los Hechos. Hermano, yo no sé si al principio estuvimos hablando del picoteo. Yo no sé si alguna vez has llegado a una reunión de amigos o familiares donde hay una mesa así como esas, ¿no? Pero llena de picoteo. Llena de picoteo del que me gusta a mí y del que de Papa Chip y del que le gusta a Sandra, entrecot y todas esas cosas así, va con mucho poder, ¿no? Y mucha sustancia y sí, exactamente. Donde hay un picoteo y llegas tú y tienes un hambre de 3 días, una cosa impresionante, hermano. A menos que tú seas un maestro en el arte de disimular, se te va a notar que tú estás mirando la mesa. Y cuando te lleves a la boca el primer nacho con guacamole o el primer bocado de tortilla de patata o lo que haya allí, se acabó todo. Se pierde la compostura, se te sale esa bestia hambrienta que tienes adentro, se te despierta el hambre y ves toda esa mesa maravillosa que tienes allí, y aunque sea de picoteo y patata chip o lo que sea, el hambre te lleva a que tú vas probando una cosita y todo, nada. Hermano, allí aflora esa bestia salvaje, ese instinto de supervivencia que nos dice que tenemos que comer para saciarnos, ¿no? Perdemos completamente la compostura, ¿no? Y devoramos todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? En nuestro caso, en el caso de los hombres, intentando con todas las fuerzas, pues no establecer contacto visual con nuestras esposas, porque allí está clavándonos los ojos, diciéndonos, guarda la compostura, contrólate por favor, porque esa es una realidad, ¿no? Pero qué diferente, hermanos, qué diferente es haber salido, por ejemplo, con nuestras esposas, con nuestras parejas, y haber ido a un restaurante súper bonito y habernos comido, pues de primero, pues una langosta bien rica, y de segundo un entrecot, y después un postre maravilloso, comida, un manjar, ¿no? Y quedarnos súper llenos de esa comida, y llegar a la misma reunión de amigos o familiares con la mesa llena de picoteo. ¿Verdad que es diferente? Tú llegas todo lleno y ves patata, chip, y ves
chitos y nachos y esas cosas, y te dicen, ¿quieres picotear algo de esto? Y tú elegantemente dices, no. Yo estoy lleno de un manjar delicioso que acabo de comer, ¿no? Entonces volteamos y vemos a nuestras esposas que nos dan esa mirada de muy bien, de orgullo, ¿no? Así me gusta, ¿no? Y que nosotros no estamos en ese momento para patatas chip con sabor a huevo frito y empanadillas de pisto. No. El mundo, hermanos, es un picoteo, es una mesa con un picoteo de cosas. Y una mesa muy colorida. Y hay para todos los gustos, hay dulce, hay salado, hay vegano, hay carnívoro, hay sin lactosa para los que le cae mal la lactosa, hay para los celíacos también, sin gluten, hay de todo, ¿no? Pero una persona llena del Espíritu Santo, llena de eso que sacia, hermanos, que viene de Dios y que sacia verdaderamente, no que imita, no que sacia por un periodo de tiempo, no que satisface temporalmente, sino que verdaderamente sacia, eso se nota. Es cuando tú llegas a ese lugar lleno de, me comí una langosta, me comí 4 entrecot, ¿qué voy a estar yo comiendo eso? ¿Qué voy a estar yo picoteando de la mesa que me ofrece? Y eso, hermano, forma parte del testimonio del creyente. Tenemos que ser cristianos que vayamos por el mundo llenos del Espíritu Santo, llenos del manjar divino, para que cuando se nos presente la mesa con el picoteo, por favor, digamos con dignidad y con orgullo, ¿no? Yo estoy satisfecho de un manjar delicioso y no se compara con lo que tú me estás ofreciendo aquí, ¿no? Volteamos disimuladamente y vemos a los ojos de Dios diciendo, este es mi hijo que nos mira como un padre mira a su hijo con orgullo. Isaías capítulo 53, versículo 11 en la primera parte, es un versículo precioso que a mí me encanta. Es el profeta hablando acerca del Mesías que aún no había llegado. ¿Y sabes qué dice? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A mí se me pone, mira cómo tengo la piel de gallina. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es Jesús recordando lo que sufrió, lo que vivió, la tortura, los latigazos, los escupitajos, los golpes, las patadas, las pedradas, todo, la corona de espina, la lanza clavada, los clavos clavados, el dolor, el sufrimiento de la cruz, y nos verá a nosotros satisfechos con el Espíritu Santo y dirá, ha valido la pena. Lo que hice yo, el dolor no fue en vano, el sacrificio no fue en vano, quedará satisfecho con sus hijos allí salvados. Versículo 12 de Hechos capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Parece ser que hay algunos eruditos que creen que el día de la ascensión fue un día de reposo, un Shabbat. No, versículo 12 de Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén, después que Jesús subió al cielo, ¿sí, no? Entonces les decía que muchos piensan que fue un día de reposo, y tiene sentido. Eso no es cierto, no está certificado, pero tiene sentido, porque imagínate a Jesús resucitado caminando por ahí por Jerusalén con los apóstoles. En un día de reposo habría poca gente en la calle, ¿no? Solo los necesarios, porque la gente estaba de reposo, no se trabajaba. Es un domingo por la mañana, todo el mundo está durmiendo allí la cosa. Camino de un día de reposo, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es probable que todos estos discípulos estuviesen viviendo allí, como en un aposento alto, como en una segunda planta de un lugar construido, un poquito pendiente de si venía alguien allí, ¿no? Con algunas ventanitas y algunas cosas. Y había mucha gente, tendría que ser un lugar grande. Yo creo que o vivían allí o pasaban la mayor parte del tiempo allí, porque recuerden que ellos eran discípulos y el maestro lo habían matado, lo habían ajusticiado allí en la cruz. Entonces ellos estaban en una posición de vulnerabilidad. Algunos los tendrían en la mira para lapidarlos o para matarlos porque habían sido unos blasfemos, ¿no? Y ya su maestro, el que los protegía, no estaba porque había muerto. Entonces tenían, en un sentido, pues tenían miedo y estaban allí con sus familias. Cuando la Biblia dice que estaban con las mujeres, es muy probable que todos los apóstoles estaban con sus esposas allí metidas y los que tenían hijos con sus hijos allí metidos, porque tenían miedo de estar en sus casas o tenían reparos de andar por allí, ¿no? Y también dice que estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En un principio, los hermanos de Jesús no creían en Jesús, eso lo sabemos por los evangelios, pero es probable que en este punto ya a los hermanos de Jesús se le haya aparecido su hermano mayor con su cuerpo glorificado. ¿Cómo no van a creer, no? Es probable que ellos ya hubiesen creído en el maestro, ¿no? Y le decimos, y le preguntaron, mamá, y aquí está Jesús que nos ha aparecido, ¿tú no tienes nada que decirnos al respecto? Sí, hijo, eso fue el Espíritu Santo un día que se me apareció, y les cuenta toda la historia, pues, y se dan cuenta que su hermano mayor era realmente, pues, el Mesías, y seguramente, pues, estaban también allí ellos reunidos. Versículo 15, y en aquellos días Pedro, el apóstol Pedro, se levantó en medio de los hermanos. Un buen día, ellos todavía con ese temor y ese reparo, viviendo todos juntos para protegerse, esperando la promesa que Dios les había dado. Ellos estaban allí y se levanta Pedro, inspirado, ¿no? Y dice, hermanos, y los reunidos, dice el versículo 15, eran como 120 en número, ¿no? Yo supongo que eran pues los que acabamos de mencionar, con sus esposas y sus hijos y alguno más que había estado allí resguardado, que había creído, ¿no? Dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí la Biblia no lo dice, no lo dice Lucas, pero probablemente Pedro está haciendo referencia al Salmo 55, versículos 12 y 14, donde habla acerca de una persona que forma parte de nuestro círculo que nos traiciona. Entonces Pedro está aplicando esa traición precisamente a Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, y era contado con nosotros, es decir, era parte de nosotros, y tenía parte en este ministerio, ¿no? Versículo 18. Pues con el salario de su iniquidad, con el dinero que le dieron por vender a Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí quisiera abrir un paréntesis pequeñito. En el Evangelio se explica que Judas con el dinero compró una soga y se ahorcó, ¿vale? Entonces aquí hay una aparente contradicción entre el hecho de que Jesús se ahorcó y aquí Pedro lo que está diciendo, Pedro lo que está diciendo en su discurso es que Judas compró un campo y se cayó y se le salieron las tripas y ahí se murió. Entonces hay una aparente contradicción entre el relato de los evangelios y lo que está contando Lucas aquí. Recuerden que Lucas en esta parte no está explicando con detalle lo que le ocurrió a Judas. Lo que está haciendo Lucas es contando lo que Pedro dijo.
Y Pedro, pues, era una persona, pues, que no era muy estudiada y eso, y este fue el relato que dijo Pedro ese día. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que estas dos cosas no son del todo contradictorias, que es muy probable, pues ellos le dieron la vuelta y dijeron, es muy probable que Lucas, si se haya ahorcado, se haya roto la cuerda, porque la compró en AliExpress o lo que sea, se ha roto la cuerda, se cayó y pues era en un acantilado, pues y allí cayó y se rompió y lo encontraron a los pocos días ya pues con la tripa por fuera, y eso es a lo que Pedro pues se estaba refiriendo. O sea que exactamente no es una contradicción, pero recordemos que aquí Lucas no estaba contando en detalle lo que le ocurrió a Judas, sino que estaba contando lo que Pedro estaba diciendo, y esto fue lo que Pedro estaba diciendo, ¿no? Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Ya estamos terminando, hermanos, y tome otro su oficio. Aquí utiliza un salmo para decir, bueno, hay uno que no está, otro tiene que tomar su oficio. Es necesario, pues, versículo 21, que de estos hombres, allí en el aposento alto, habían otras personas que no eran apóstoles, pero que habían sido testigos desde el bautizo de Jesús hasta su resurrección, que eran otros discípulos que estaban con los 12 apóstoles. Es necesario, pues, que de estos hombres, probablemente había un grupito allí, de estos, ¿no?, que estando junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, fueron testigos también oculares de eso, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí básicamente se cuenta la historia de la sucesión de Judas. Judas ya no estaba, el Señor había elegido 12 apóstoles, y lo que a Pedro le pareció es que, como faltaba uno, vamos a elegir otro de todos aquellos que han sido testigos también desde el bautismo hasta la resurrección de Jesús. Y dice la palabra que echaron suertes. A mí me llama mucho la atención que los discípulos echaron suertes, ¿no? Echar suertes era algo muy propio de los pueblos paganos. Y seguramente ellos lo habían visto, que lo hacían otros pueblos. Lo vimos en el libro de Esther, por ejemplo. Era muy común que los sirios, los babilonios, echaran suerte sobre las cosas, ¿no? Yo no sé cómo lo hacían, si tiraban unos dados o qué sé yo, o sacaban el palito más cortito. El que le toca el palito verde o el más cortito, pues ese es el que le toca. O algo. Lo cierto es que me parece a mí particularmente, ¿no? Esto no es ni dogmático ni doctrinal, pero me parece que los discípulos pudieron haberlo hecho de otra manera. Pero dice la palabra que echaron suerte, y la suerte después le salió a Matías, y Matías, esta es la única vez que se nombra, la única vez que hace algo en toda la historia. No sé qué hizo Matías, pero bueno, Matías fue el que sustituyó a Judas, y aquí lo tenemos en la última parte del capítulo 1 de Lucas. La próxima semana veremos el capítulo 2 y vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, por habernos hecho testigos, por habernos dado el regalo maravilloso del Espíritu Santo y por ser una iglesia, Señor, que está con tu Espíritu Santo como sello y como certificación de que somos testigos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida donde, así como hablábamos antes, nos acerquemos a esa mesa de picoteo que nos ofrece el mundo, con todas las opciones, los colores y los gustos, y sepamos, Señor, mi Dios, llegar a ese punto llenos de tu Espíritu Santo, diciendo, yo estoy lleno de algo que no es una imitación,
que no sacia temporalmente, sino que sacia por toda la eternidad y que llena como nada en este